A veces recibimos mensajes a través de los sueños de seres Ujú. queridos que ya murieron. Y esto de hecho ha sido bastante estudiado a lo largo de la historia. Abraham Lincoln, que de Ajá, hecho, como sabes, él fue asesinado ajá. y está registrado en su diario que 2 días antes de su asesinato, él soñó que iba a la Casa Blanca y que había un funeral. Y entonces él preguntaba que quién murió y le decían, el presidente murió, lo asesinaron, ¿no? Entonces, o sea, pasa esto que los sueños como que de pronto pueden reflejar este como cosas que pueden pasar en el futuro, esto que llaman profecías, o Ujú, premoniciones, ujú. o que nos pueden mostrar conocimientos que no sabíamos en la vida despierta. Amigos de Hecho con Amor, el día de hoy vamos a estar hablando todo sobre los sueños. Son viajes multidimensionales, cuál es la perspectiva chamánica, podemos sanar a través de los sueños y entre muchas otras cosas más. Para eso nos acompaña un experto, un filósofo y también psicólogo, Oneiros Speculum. ¿Cómo estás? Muy bien, Marta, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, con mucho gusto aquí podemos compartir Oye, estos Oneiros, ¿qué temas. significa tu nombre? Porque sé que no es tu nombre real. Claro, mira, sí, mi nombre es Mario Alonso Martínez, Ajá. pero bueno, cuando escribí mi libro de Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños, decidí adoptar este nombre de Oneiros Speculum, que significa el espejo onírico. Ajá. Y bueno, está tomado de la mitología griega. Oneiros son varios personajes míticos, que son como los sueños, básicamente, los hijos de Hipnos, el dios del dormir, y Pasetea, la diosa de las alucinaciones. Wow. Entonces los sonidos son como unos pájaros que cuando duermes, llegan, agarran tu alma y se la llevan volando por los distintos planos espirituales, y por eso los griegos explicaban que puedes llegar a ver a las personas que ya murieron Ajá, o recibir mensajes de los dioses, porque ajá, literal no es que tú tengas un sueño, sino que un sueño te llevó a distintos planos, ¿no? Y speculum es en latín, que significa espejo, ujú, y es una herramienta de la mirada que nos permite especular, que nos mm, permite reflexionar o como reflejarse en un espejo, ¿no? Entonces el ajá. espejo onírico es este concepto de cómo podemos vernos profundamente a través de los sueños. Oye, está súper interesante y ahorita que mencionabas esto de los pájaros que tomaban nuestra alma al dormir, ¿por qué será que podemos ver a seres queridos cuando dormimos, cuando soñamos? Claro, bueno, depende mucho desde el mapa, desde donde lo mires, ¿no? Ajá, Entonces, algo que yo, o la forma en que yo trabajo con los sueños es a través de distintos mapas, sin ajá, decir, esta es la verdad o esto es lo correcto, ajá, pero decir que el universo de los sueños es tan amplio que hay muchas miradas, hay muchos mapas desde donde lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, desde una mirada psicoterapéutica, por ejemplo, podríamos decir que el ver personas que ya murieron dentro de los sueños es una forma de que la conciencia, la psique, busca volver a entrar en contacto con estos seres, busca revivir recuerdos, busca como conectar otra vez con las sensaciones, con los pendientes que teníamos con esas personas, etcétera. Aunque está, digamos, dentro de la propia conciencia, ¿no? Es algo que es como la imagen que yo tengo de este personaje o de esta persona, ¿no? En cambio, si lo vemos desde mapas esotéricos o chamánicos, pues ellos tienen esta perspectiva de que los sueños no están contenidos en el ámbito de lo personal o biográfico, sino que los sueños son realmente un viaje a otras dimensiones, y entonces podemos realmente entrar en contacto con nuestros seres queridos o incluso con seres que no han sido humanos, seres o vaya, espíritus o dioses, ajá. ancestros, etcétera. Y entonces ahí pues sí habría una comunicación, digamos, interdimensional, y pues bueno, habría que aprender cómo lidiar con este tipo de situaciones, si es un mensaje, si es algo que estos seres quieren que hagamos. Entonces, bueno, como digo, yo más que decir que esta es la verdad o esta otra,
prefiero trabajar con mapas y cómo a través de estos mapas podemos entonces encontrar herramientas para trabajar con los sueños. Me gusta, porque entonces así podemos entender las distintas perspectivas, como es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, a mí una vez yo soñé con mi abuelito que falleció cuando yo estaba muy pequeña, entonces la verdad es que no conocí mucho de mi abuelito, más que por lo que contaban mi papá, que además contaba poco. Y en este sueño, mi abuelo me dice que le cuente a mi papá que hablé con él, ¿no? Y me enseña una foto de donde él fue militar, él estuvo en el ejército, cosa que nadie había mencionado en mi familia, que yo tuviera conciencia de ello, ¿no? Entonces, le hablo a mi papá al día siguiente y le digo, oye, mi abuelo estuvo en el ejército cuando era joven, porque además fue como cuando era joven. Y me dice, sí, ¿cómo supiste? Y entonces ya yo empecé a platicar con mi papá de lo que mi abuelito le quería decir. Y estas cosas a veces como que a mí me sacan de onda porque digo, ¿cómo a veces recibimos mensajes a través de los sueños de seres queridos que ya murieron? Claro, sí, ¿no? Y esto de hecho ha sido bastante estudiado a lo largo de la historia. Hay registro de casos muy semejantes a los que platicas. Por Ajá. ejemplo, o sea, hubo el caso de, bueno, Dante Alighieri, este escritor italiano que escribe la Divina Comedia. Ajá. Cuando publica su libro, hay como unos libros que no, o sea, que no entregó, que estaban perdidos. Ujú. Y se tiene registro de que su hijo, Jacobo Alighieri, tiene un sueño donde viene su papá, Dante, Ajá. y lo agarra de la mano, lo lleva hacia su cuarto, mueve un ladrillo que estaba medio suelto y le enseña ahí, ¿no? Le señala. Entonces cuando Jacobo se levanta, encuentra ese ladrillo, lo abre y ahí encontró esos libros que faltaban de la Divina Comedia. Wow. Entonces, y algo muy parecido pasa con Abraham Lincoln, que de Ajá. hecho, como sabes, él fue asesinado Ajá. y está registrado en su diario que 2 días antes de su asesinato, él soñó que iba a la Casa Blanca y que había un funeral, y entonces él preguntaba quién murió, y le decían, el presidente murió, lo asesinaron, ¿no? Entonces, o sea, pasa esto que los sueños como que de pronto pueden reflejar, como cosas que pueden pasar en el futuro, esto que llaman profecías, o premoniciones, o que nos pueden mostrar conocimientos que no sabíamos en la vida despierta, y esto pues tal vez no encaja con los esquemas o el paradigma dominante, materialista, cientificista del mundo contemporáneo, y justamente por eso los sueños siguen siendo un misterio, siguen siendo algo que va o que transgrede los esquemas ordinarios de pensamiento, y por eso siempre se asocia a lo espiritual, a lo mágico, a lo que va más allá, ¿no? Incluso ha habido autores que han tratado de explicar el sueño a través de los nuevos paradigmas de la física, como la física cuántica o los paradigmas holográficos del universo, y entonces pues gracias a eso se ha podido explicar la idea de que los sueños tal vez tienen una cualidad que trasciende el tiempo y el espacio lineal, ordinario. Sí. Y de hecho eso es algo, o sea, no tan nuevo, porque ya incluso, por ejemplo, en las perspectivas chamánicas de México, los mayas y los nahuas tenían esta idea de que los sueños, pues justamente son momentos en los que regresamos a un estado de conciencia que no está limitado por el espacio y el tiempo ordinario. Y aunque en realidad, y bueno, por eso se explican todo ese tipo de profecías y Sí. este tipo de cosas que también hablan de más bien como otra idea de la realidad en la cual todos los tiempos están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Oye, Oneiros, ¿y hay maneras de poder controlar un poco, tener estos sueños lúcidos, de darnos cuenta que estamos soñando? Y, bueno, no sé si es la misma pregunta, pero podemos hacer algo para poder conectar con los seres queridos que ya fallecieron de alguna manera, es decir, hoy en la noche me quiero dormir y quiero soñar con mi tía que ya murió. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí, claro, sí, Ajá. de hecho, bueno, hay dos cosas. Hay una herramienta que se conoce como la incubación de los sueños. Ajá. Esto, bueno, yo lo estudié y desarrollé un método, moderno, pero inspirado en algo antiguo. En la Grecia antigua, por ejemplo, había unos templos dedicados a, bueno, sí, en Grecia
había un dios que se llamaba Asclepios, que es el dios de la medicina, y entonces tenía unos templos en donde la gente peregrinaba para buscar algún sueño especial, algún sueño sagrado en el que o se le dijera algún consejo de qué hacer en su vida o pudieran sanar alguna enfermedad, ¿no? Entonces llegaban a esos templos, se metían a una sala que se conocía como el oncoimeterión, que literal se traduce como la sala de incubación, y entonces ahí hacían ciertos rituales, se limpiaban con ciertas hierbas, etcétera, hacían unos rezos y entonces se acostaban en las pieles de unos animales y tenían un sueño especial donde llegaba el sueño que ellos pedían, ¿no? Entonces, a partir de esos rituales antiguos, yo desarrollé, bueno, ya es algo que también se ha estudiado en otras partes, pero saqué algunas ideas de esto para hacer un ritual moderno de incubación en el que tú puedes decir, ok, quiero tener este sueño, ¿no? Ya sé que quiero visitar a un pariente o visitar un lugar, ¿no? A lo mejor, no sé, quieres visitar las pirámides de Egipto en un sueño, etcétera. Bueno, esa es una manera, ¿no? Es todo un ritual, es todo un proceso, es un poquito largo de explicar, pero bueno, esa es una técnica. Y la otra es a través de los sueños lúcidos. Okay. Los sueños lúcidos es cuando nos volvemos conscientes dentro de los sueños, o sea, nos damos cuenta de que estamos soñando y entonces podemos controlar, bueno, tenemos capacidades de hacer voluntariamente lo que queremos, entonces podemos volar, podemos incluso transformarnos en algún animal o hacernos grandotes o chiquitos, otra vez a paredes, y por tanto decidir qué queremos hacer dentro de los sueños, ¿no? Oye, y ahorita que estás diciendo un sueño lúcido, por ejemplo, si yo llego a controlar esto, ¿me podría comunicar contigo a través de un sueño? Es decir, aunque tú estés vivo, por ejemplo, hoy trabajar para soñar y poder platicar contigo a través del sueño, ¿se puede? Pues mira, sigue siendo un misterio, sigue siendo algo que no podemos comprobar, digamos así, científicamente, aunque ha habido intentos. Uno de los grandes intentos ha sido los estudios del psiquiatra y parapsicólogo Montag Ullman, que en Estados Unidos él desarrolló una serie de experimentos justo para ver la capacidad de los sueños para tener, bueno, sueños telepáticos en los que puedes soñar con otra persona y comunicar Sobre mensajes. todo para esas mujeres que quieren hablar con sus exes. o sueños premonitorios, etcétera, etcétera. Entonces, ahorcarlo en el sueño, quizá. Entonces, bueno, sí hay estudios al respecto. De hecho, Montag Ullman tiene unos resultados bastante interesantes, pero finalmente, como son experimentos que no se pueden replicar mucho, pues sigue siendo algo como no comprobado. Pero yo sí, o sea, mucha gente viene a consultarme para ese tipo de temas y mucha gente me ha relatado justamente esto, ¿no? Que de pronto han tenido comunicación con otras personas y que alguien les dice algo y cuando se despiertan le llaman y le preguntan, le dicen, sí, yo estoy viviendo esta situación, etcétera. Entonces, el tema es que son experiencias que sí se salen mucho de nuestro paradigma dominante y pues justo entonces por eso digo que los sueños son una puerta a expandir nuestra imagen del universo y de nosotros mismos. Wow, qué bonito, Neiros. Oye, y también mencionabas que había maneras de que las personas, bueno, como van contigo como psicólogo o como filósofo, a intentar sanar algo. Y tú me comentabas que también se puede sanar a través de los sueños. ¿Cuál sería alguna técnica que tú emplearías si yo me acerco contigo a intentar sanar? Claro, bueno, primero, para entender esto hay que seguir un poquito la línea de la psicología profunda en la que se habla de que nuestra conciencia despierta es tan solo un pequeño pedacito, fragmento de lo que realmente somos. La psique o el alma es mucho más amplia y entonces existe la mente consciente y lo inconsciente, ¿no? Entonces, muchas veces conscientemente no nos damos cuenta, pero estamos influidos por patrones inconscientes de conducta que pueden ser patrones destructivos o que pueden ser creencias limitantes o que pueden ser traumas que hacen que reaccionemos de maneras pues que con miedo o con dolor o con enojo y ni siquiera sabemos de dónde viene eso, ¿no? Entonces los sueños justamente
Bueno, algo que pasa es que cuando dormimos, nuestra conciencia del ego, nuestro yo, se apaga, ¿no? O se pone de lado. Y entonces permite que aflore o que surja estos contenidos del inconsciente en el que, pues, los sueños expresan dinámicas inconscientes, patrones de conducta que son automáticos y que son estas fuerzas ocultas que nos influyen sin que nos demos cuenta. Y entonces cuando tratamos de hacer consciente lo inconsciente, cuando interpretamos un sueño, pues nos damos cuenta de qué está pasando en mi interior y Sí. que me está influyendo y que me está dañando y que me está limitando o que me está doliendo y que no me he dado cuenta de dónde viene, ¿no? Entonces, Ok. al trabajar o sea, interpretando estos sueños, podemos darnos cuenta de cómo, sí, podemos encontrar la clave de cómo transformar nuestra propia conciencia para sanar nuestras heridas, para sanar estos patrones habituales, etcétera. Entonces, para eso, pues hay muchas técnicas. Claro. Entonces, pues sí, bueno, la interpretación no solo es a través del diálogo, que también puede ser, pero puede ser también a través de la arte terapia, por ejemplo, ¿no? Una de las técnicas que utilizo es algo que yo llamo el collage onírico. Ajá. Entonces, más que entender el sueño a través de palabras, es también a través de imágenes, ¿no? Ok. Cómo juntar ciertas imágenes que me recuerdan al sueño, puedo de pronto descifrar o entender en un lenguaje no racional, no lingüístico, porque bueno, de hecho, los sueños se expresan en términos simbólicos, metafóricos, imaginales, pues pueden de pronto revelarse ante mi intuición de dónde viene este miedo o este dolor o este enojo que me posee durante la vigilia. Está muy interesante lo que me estás compartiendo, a ver si estoy entendiendo. Entonces, al momento de que nosotros logramos descifrar o interpretar lo que nos quiere decir el sueño, es que también podemos sanar, porque entonces me estás diciendo que en los sueños hay mensajes como que ocultos. Ujú. Y entonces al momento de yo ir contigo y decirte, mira, soñé esto, quizás significa otra cosa en mi vida y tú me puedes ir ayudando a descifrar eso. Exacto. Y no es como decir, bueno, tu sueño significa esto y esto, y esto, Ajá. sino más bien, o sea, porque finalmente el sueño es la expresión de tu ser más profundo. Y tu ser más profundo nadie lo entiende mejor más que tú, ¿no? Entonces yo te puedo ayudar con distintas herramientas, te puedo guiar para que tú vayas aprendiendo el lenguaje de tu ser profundo. Qué Entonces, bonito. justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay distintas maneras, como te digo, pues está a través del diálogo terapéutico, del arte terapia, pero también, por ejemplo, con el psicodrama, con expresión corporal, Ok. con la imaginación activa, que es una herramienta terapéutica de la psicología junguiana, o el trabajo grupal, que de hecho es también bastante nutritivo. Una de las cosas que también hago es los círculos de sueños, Sí. en los que pues justo nos reunimos personas muy diversas, alguien cuenta un sueño y entonces grupalmente, bueno, yo les enseño una herramienta diferente en cada sesión y entonces entre todos tratamos de descifrar ese sueño y lo rico de trabajar en grupo es que de pronto la proyección que cada uno tiene de ese sueño enriquece el sentido que tenemos, porque ya no es solo cómo yo lo entiendo o cómo tú lo entiendes, sino cómo todo un grupo diverso de personas lo entiende, entonces bueno, aplica lo que yo llamo el principio especular, ¿no? De espejo, de speculum, ¿no? Que la idea de que un sueño tiene una superficie reflectiva, entonces según quién lo mira o quién pues entiende algún aspecto diferente y eso hace que pues al multiplicar las miradas, al multiplicar las perspectivas, pues se expanda nuestra imagen y nuestro entendimiento de lo que nos quiere decir el sueño. Entonces, pues sí, el trabajo grupal, el trabajo con el cuerpo, trabajo con la imaginación, con el arte, con el diálogo, pues son algunas de las herramientas que se pueden usar para entender los sueños. Está increíble porque todos soñamos de alguna manera distinta. Yo lo platicaba con mis compañeros, lo platicaba con mi novio incluso. Por ejemplo, mi novio no sueña nada. Y cuando sueña, sueña pesadillas conmigo. Y yo sí, todos los días tengo un sueño. A veces son lúcidos, a veces me doy cuenta que estoy soñando, a veces
es muy como abstracto, ya sabes, como que estoy en una casa que sé que es mi casa, pero no es mi casa, y luego como que me transporto y de verdad, o sea, parece que me fumo algo antes de dormir porque sueño demasiado. O sea, no hay un día que no sueñe y generalmente sueño muchísimo. Es más, me he despertado en la noche, voy al baño y me quedé, no sé, de qué volando en Júpiter, regreso y ya estoy en Marte. Entonces, está muy cañón. Pero hay algo que me gustaría también, ya para ir cerrando, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, Neiros. A mí, de repente me llegó esta idea de que quizás los sueños, el dormir, es una manera de prepararnos para el sueño infinito, que es la muerte. Y pensar en esto a mí me causa un poco de miedo, pensar que al momento de morir yo voy a quedarme soñando para siempre, porque si tomamos esta teoría de que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, y el cuerpo físico es el que se muere, entonces el espiritual se va a quedar soñando, y eso por lo mismo de que yo tengo muchos sueños muy lúcidos o muy vívidos, no sé la palabra, me da miedo, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensas de eso, Neiros? Claro, mira, esa es es un tema bastante interesante y que ha sido explorado por otras tradiciones espirituales. Bueno, como sabes, el mundo occidental de pronto tiene una visión muy reduccionista y creemos que solo somos la conciencia despierta y nuestro cuerpo físico, pero otras tradiciones como el budismo tibetano, Ajá. particularmente una corriente que se conoce como el budismo Bon, que es la fusión entre el budismo heterodoxo Theravada con una tradición chamánica antiquísima del Tíbet, que es el Bon. Entonces, esta fusión hizo surgir una disciplina que se conoce como el Yoga Nidra o el Yoga de los Sueños. Ajá. Y entonces, ellos creen que para poder realmente seguir avanzando en nuestro proceso evolutivo de la conciencia, es importante activar o hacernos conscientes de nuestro cuerpo energético o nuestro cuerpo sutil, Ok. en otros términos, el cuerpo astral, digámoslo así, ¿no? Entonces, para eso, desarrollan una serie de técnicas a través del sueño lúcido, en el que pues ellos creen justamente que los sueños son un estado como intermedio entre, bueno, duermes y tienes un sueño y termina el sueño y vuelves a despertar, ¿no? Es decir, es un estado intermedio entre cada despertar. Ajá. Y por eso es algo muy semejante a la muerte, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces, cuando mueres, tienes una especie de sueño, o sea, algo muy semejante a un sueño cuando dormimos, aunque es distinto, se le conoce como un bardo, el bardo de la muerte, pero ese sueño no es infinito, sino que termina y renaces en otro cuerpo, ¿no? Pero como ellos creen que este ciclo de muerte y renacimiento es eterno e infinito hasta que nos volvamos conscientes y que podemos conscientemente guiar nuestra existencia, y entonces podríamos salir de este círculo de muerte y renacimiento que se conoce como el samsara, y entonces avanzar a niveles superiores de la existencia. Para ello, justamente a través del sueño lúcido se dan ciertos ejercicios o ciertas instrucciones. Por ejemplo, uno de ellos es aprender a que en el sueño, pues un fuego onírico no te puede quemar, ¿no? Si tú eres consciente de que es una ilusión, entonces puedes conscientemente atravesar el fuego y no te pasa nada, ¿no? Dentro de un sueño. Y entonces, cuando aprendes eso, pues aprendes que tu cuerpo también es una ilusión y entonces puedes moldearlo, puedes transformarte, hacerte grandote, hacerte chiquito. Y luego cuando aprendes eso, también te das cuenta que todo lo que percibes en un sueño sigue siendo una ilusión. Y entonces, o sea, son ejercicios para hacerte consciente de que el mundo fenoménico es una proyección de la mente, y que tu mente es también una pequeña parte de algo mucho más amplio, que es la mente cósmica universal, que está soñando el universo entero. Y entonces, pues es un proceso en el que poco a poco te vas desidentificando con la ilusión y volviéndote consciente de que no estás atrapado en el ciclo de muerte y renacimiento, y entonces puedes, o sea,
volverte consciente, volverte lúcido dentro de tus sueños es también una preparación para volverte consciente y lúcido en el bardo de la muerte. Y por tanto poder trascender el sueño de la existencia, porque para el budismo, pues tanto el sueño es ilusorio como la vida despierta también. Exacto, ahora ya estoy más confundida porque ahora, ¿qué tal que si estamos en realidad soñando? O sea, ¿qué tal, cómo? O sea, ya estoy media drogada. Pero ¿qué tal que si ahorita estoy en un sueño y luego me despierto y ya estoy en otra vida? O sea, está muy loca la vida. Sí, pues justo ese es el entendimiento profundo de las tradiciones chamánicas y budistas, en las que en el fondo se cree que toda la existencia es una especie de sueño. Y entonces ellos hablan de que en realidad el único ser existente es esta conciencia cósmica, o lo que podríamos llamar Dios, o el gran espíritu, o el todo, o la nada, o llámesele como se le llame. Todas las tradiciones místicas hablan de una conciencia unitaria que cuando, digamos, duerme, sueña en infinitos fragmentos que somos cada uno de nosotros, y entonces cada uno de nosotros somos, digámoslo así, uno de los sueños de esa conciencia absoluta, ¿no? Divina. Y entonces estamos soñando una vida tras otra hasta que nos volvamos conscientes, tal como en los sueños lúcidos, perdón, tal como en los sueños podemos volvernos lúcidos y tomar control de nuestra existencia. Así podríamos volvernos lúcidos en esta vida, volvernos conscientes, y es lo que estas tradiciones llaman la iluminación, Sí. o el satori, o la gnosis, que son estados de conciencia superiores en los que podemos darnos cuenta que somos en un espejo de la divinidad, un momento, digamos, una forma en que el universo se conoce a sí mismo a través de la conciencia individual, y entonces pues ya no estamos atrapados en los engaños o en los dramas del ego o del yo, de la conciencia egoica, sino que nos damos cuenta que somos parte del todo, ¿no? Y eso es despertar del sueño de la vida. Wow, o sea, sí podríamos estar soñando, porque además ahorita decías que en el sueño, si aprendemos a que el fuego no nos quema, también en la vida hay ejercicios donde le enseñas a tu mente que el fuego no quema, y por eso vemos personas que han caminado sobre piedras calientes. Entonces, como que dices, sí, puede ser que todos estemos soñando y al momento de llegar a esta conciencia mayor sea lo que llamamos nosotros la muerte, para transformar nuestra energía. Y bueno, o sea, nos podemos debrayar muchísimo. Pero, Oneiros, para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por tu tiempo. Me encantaría que me dijeras el nombre de tu libro, dónde podemos aprender más sobre los sueños, y también tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Mi libro se llama Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Lo pueden encontrar en Mercado Libre, o en la página de Thulio, THULIO.app. Y mis redes sociales son, bueno, en Instagram estoy como Oneiros-Speculum, Facebook también como autor-Oneiros-Speculum. Ajá. Y bueno, entonces en estas páginas están, bueno, ahí subo constantemente los anuncios de las sesiones grupales, que es este círculo de sueños que te digo que hacemos todos los lunes de manera virtual de 7 a 9 de la noche. Sí. Y en el que cada sesión aprendemos herramientas diferentes para trabajar con los sueños. Y también están las sesiones individuales, que esas son en horarios que acordamos, y es pues justo para trabajar con algún sueño que quieras trabajar, o para educación onírica, ¿no? Que quieres aprender las budistas, chamánicas, psicoterapéuticas, artísticas, o aprender sobre sueños lúcidos, o cómo recordar los sueños, etcétera, etcétera. También. Entonces, pues esas son las modalidades de acompañamiento que doy, además de acompañamiento psicoterapéutico o integración de experiencias psicodélicas. Entonces, bueno, esos son, digamos, la forma en que trabajo.
Muchísimas gracias. Yo sé que este es un tema súper amplio, que quedan muchas dudas. Por favor, escríbanos ahí mismo en Spotify si nos están escuchando o en YouTube. ¿Qué opinan de este podcast? ¿Qué opinan? Algunas preguntas para Oneiros que los pueda contestar y espero verlos en el próximo capítulo. Yo soy Marta Solís y esto fue Hecho con Amor.